los futures de esta semana. Hoy es sábado 24. Desde Texas tenemos una noche muy fría después de una nevada ligera. Pero aquí estamos para hacer la revisión antes de que nos corten la luz. Y bueno, pues el día de el viernes hice un trade, una transacción, y grabé la grabación y la voy a poner para que corra. Es el tiempo es la gráfica de 1 minuto, y del lado derecho está el Nasdaq y del lado izquierdo está el S&P. Y estaba yo observando, ahorita lo voy a poner más a detalle, nada más quiero explicar por qué entré a una posición short. Está un poquito borroso, pero el riesgo era por 2 contratos y el stop estaba alrededor de 850 dólares. Bueno, ahí entro a la posición. En ese momento de la mañana el mercado solamente se había ido hacia arriba y era viernes. Mi idea era, para mí ese era lo más alto del día. Yo me imaginaba y pensaba que había llegado a un área donde ha rechazado anteriormente múltiples veces, y como era viernes pensaba que eso iba a ser lo máximo del día y que había atrapado a toda la gente que entró tarde pensando que se iba a ir a muchísimo más arriba de la semana, de donde abrió la semana anterior. Entonces ese era mi objetivo en el trade. Era que llegara al previous, a lo más alto del día anterior, porque el Nasdaq, que hicieron un retroceso a lo más alto del día anterior, porque en el Nasdaq pasó el máximo del día anterior, pero en el S&P no. Entonces ahí se empieza a hacer un cambio en la estructura hacia abajo, y ese era mi objetivo. Siempre busco en donde se intersectan múltiples candles, múltiples velas, para que sea mi salida. Muchas veces llega, muchas veces no llega. Es una estrategia que estoy estudiando en una cuenta de papel, y pues trato de observar los movimientos. Es importante mencionar lo que es una cuenta de papel y que es una estrategia que estoy estudiando. Ya tengo algunos meses estudiando, pienso que da buen resultado, y en cuanto sea posible pues poner la prueba.
Mi idea aquí en estos momentos era que regresara al gap que se creó en la parte superior y añadir un contrato adicional. Pero pues no sé, voy a adelantar un poquito. Ahí toma el tercer contrato y de ahí mi idea era que esta área la rechazara, que este gap que se creó entre estos candos lo rechazara. Y ahí voy a hacer una, una explicación. Me gusta ir haciendo anotaciones. Por ejemplo, en este caso eran las 11:04 de la mañana, tiempo de Nueva York. Y en el IS a las 11:04 tenía un candle rojo que sobrepasa el candle anterior totalmente, y es a las 11:04, ¿verdad? El candle al mismo tiempo, uno está poco débil y el otro está demasiado débil. Entonces esa era la idea en esos momentos, pero no nada más era eso, era también otros factores que quiero desglosar, que quiero partir aquí. Que en el momento de la transacción pues es difícil ir haciendo todas las marcas, ¿verdad? Pero yo desde hace tiempo, parte de la estrategia, si ya sea hacia arriba o hacia abajo, es que llegue a un punto de liquidez, a un punto donde hay stops, donde hay gente que puso su punto de salida en caso de que la posición vaya en dirección contraria de lo que ellos piensan, o que llegue a un área donde se ha rechazado múltiples veces. En este caso, este era el último swing hacia arriba y este es el último swing hacia abajo en esta área. Pero ¿por qué es importante? Quiero mostrarles por qué es importante. En esta gráfica de 4 horas, aquí podemos observar que aquí es en donde inicia la semana anterior, y esta es la semana que acaba de terminar el viernes. Entonces tengo marcados los parámetros del máximo, el precio más alto de la semana, el precio más bajo de la semana, así como el precio de apertura y el precio en el que cerró, que es esta área. Pero si observamos este rectángulo que tengo marcado desde hace mucho tiempo, aquí nos dice que la ha rechazado hasta en 13 ocasiones esa línea. Nos regresamos y desde noviembre 3, cada que llega a esa área, observamos que el precio es rechazado. Aquí en esta área lo pasa, pero finalmente termina regresándose. Y bueno, cuando llegamos a esa hora de la mañana, el viernes, pues también mi idea era que lo rechazara una vez más. Entonces estaba yo esperando que tuviéramos este candle agresivo hacia abajo y que por el tiempo, por lo que estaba sucediendo entre el Nasdaq
a las 11:04 de la mañana, podemos observar que el Nasdaq está por encima del precio del día máximo del día anterior. Este es el precio máximo del día anterior, que es 25,739.75. Y el ES, que es el S&P 500, está por debajo. Entonces aquí había una divergencia, que en el momento que hubiera un retroceso en el precio, vean cómo aquí marco el retroceso, el último swing high y el último swing low. Si vemos en estos 4 candles, en el Nasdaq no rompe el último swing, pero en el IES sí. Entonces a mí yo venía cazando el movimiento, o sea, estaba yo esperando que este movimiento se diera en esta zona muy específica. Entonces, al entrar, al mismo tiempo que estoy observando en mi pantalla frontal, también estoy observando en mi pantalla derecha que la volatilidad empieza a querer. Si ven, este es una gráfica de 1 hora, y esta es la vela o el candle de las 11:30, que empieza desde las 10:30. Entonces en ese candle se encuentra este movimiento. Al mismo tiempo que estoy observando esta gráfica, que aquí tengo, es como una comparación, estoy observando que el Dow Jones y el Russell, los dos están a la baja, y el Nasdaq y el IES van en sentido opuesto. Si ustedes observan la operación del día viernes, la mayor parte del tiempo a las 11 de la mañana está muy por debajo del precio de apertura, y el Nasdaq estaba haciendo lo opuesto completamente. Y bueno, pues el Russell, no se diga, estaba muchísimo más abajo. Y otro detalle que me hizo confirmar es que el Advanced Decliners, que son todo el mercado, abrió por debajo de 0, que 0 es el área de pérdida, y en el formato bearish, como le llaman, y aquí es el área positiva, el área bullish. Entonces abre por debajo del 0, y eso es otra confirmación. A las 11:30 estaba tratando de hacer un repunte, pero la volatilidad también empezó a hacer, en algún punto del día empezó a hacer, este candle era un poco más verde. Entonces, bajo esas condiciones, mi objetivo era llegar solamente a esta área. ¿Por qué? Porque si era un día que iba a ser de expansión, o que iba a ser un día verde, yo esperaba que hiciera o este movimiento, o que hiciera un movimiento más abajo, que hiciera la curva total. Se me hacía muy lejos para que llegara a esta área. Entonces, si empezamos bajo los conceptos de ICT, empezamos a desglosar y a romper los candles, que en el momento a lo mejor a veces es muy difícil, pues aquí tenemos el último swing high, el último swing low,
que pudiera ser este también, pero como los menciono, la acción es muy rápida, y aquí se crea lo que él llama un fair value gap, y vean cómo el precio no puede regresar a esta área, solamente se queda por debajo del 50% y sigue siendo rechazado. Sigue siendo rechazado y vemos como en el video en donde estoy grabando, ahí agregué un tercer contrato y el precio se empieza a expander hacia abajo. Vuelve a regresar a la misma área del Fair Value Gap una segunda ocasión, pero esta vez todavía llega un poco más abajo. Y ahí hay otra divergencia. Si ustedes pueden observar aquí, este es un swing high y este es un swing low. Y en el ES hizo un swing high y acá hizo un higher high. Y aquí esta divergencia me enseñaba que había un engaño ahí. Que ahí había un engaño y esperaba que rompiera esta área. Entonces se empieza a mover con un poquito más de velocidad. Aquí hace otra ineficiencia, hace otro fair value gap y yo quería que regresara para añadir un contrato adicional. Aparentemente sí lo tocó. Últimamente TradingView ha estado un poquito flojo en ese sentido. No me dio el contrato, pero bueno, cuando el precio se empieza a extender un poquito más hacia abajo, pues ya pongo declino de agarrar un contrato extra. Y pues bueno, ahí vemos cómo el precio empieza a estirarse hacia abajo. Quiero mostrarles aquí donde cuando hace el movimiento agresivo hacia abajo, decido retirar 2 contratos de los 3 que había adquirido. Fueron 2 al principio, 1 más abajo, y cuando se empieza a expander agresivamente hacia abajo, voy a retirar 2. Y ahí retiro 2. El trade ya es positivo y voy a reducir el riesgo. Buscaba yo que llegara hasta esta área. No se da. Menciono en el video que regresa al punto de equilibrio en el ES, y al momento que pasa hacia abajo ya decido reducir el riesgo, que el trade sea positivo. Si se regresa me va a dar $500. En ese momento iba ganando 1300. Así es, a veces pasa que quieres alcanzar tu objetivo. Se quedó muy poquito, a 20 puntos de mi objetivo, y se regresó de 1350. Solamente terminé ganando $500 en ese trade, pero ahí lo menciono que es peligroso no cortar tu riesgo, y bueno, por lo menos salir con algo de ganancia. Y bueno, pues el precio se regresa y me saca en
en un minuto más adelante. Y ahí finalmente me saca, termina el trade. Y bueno, eso fue el viernes. Y este fue el... Ustedes saben que el hubiera no existe, pero si cuando te grabas, cuando tienes la oportunidad de grabarte haciendo un trade, te da la oportunidad de regresar y ver los aciertos y los errores que cometiste. En este caso, bueno, el trade terminó positivo, fueron como $1,800 de ganancia, 1,900 por ahí. Si observamos en esta área es en donde me saca, aquí en esta área, y regresa al mismo Fair Value Gap, y luego más adelante en el día llega al área donde yo tenía la expectativa, que era esta área. Pero el hubiera no existe. Tal vez si hubiera reducido mi riesgo solamente a perder unos 100 o $200, ese trade hubiera dado los 1,300, 1,400 adicionales. Pero para eso sirve todo este análisis, para darte cuenta de los aciertos, de los errores y de las cosas que puedes cambiar en un futuro. Y pues esta es la revisión de esta semana. Espero que les sirva, que puedan encontrar algo de positivo en este análisis. Como lo he mencionado varias veces, yo utilizo los conceptos de ICT, Fair Value Gap y Order Block, y todo ese tipo de información que él maneja en su canal. Y pues espero que les sirva y nos vemos para la próxima. Buenas noches.